Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a revisar va a ser referente a los principios de álgebra de Boole, además de que vamos a terminar de ver algunas de las compuertas básicas que complementan a las que vimos la sesión pasada. El álgebra de Boole existe gracias a George Boole, que fue un lógico y matemático británico. Publicó estudios sobre teorías matemáticas de lógica y de probabilidad y redujo la lógica a una álgebra sencilla. Esto nos referimos en términos de lógica a verdadero y falso, donde verdadero es 1 y falso es 0. Entonces, gracias a él nació lo que se conoce como álgebra booleana, la cual es la base del desarrollo de la informática. A ver, estos primeros ejercicios son un repaso de los temas que vimos la sesión anterior. Dice ejercicio 1. ¿A qué operación booleana se refiere este enunciado? La salida es 0 cuando cualquier entrada es igual a 0. ¿Sí? Cuando una o más de las entradas son igual a 0. Y vimos que corresponde pues a la compuerta AND, cuyo símbolo se encuentra aquí. La expresión matemática que está asociada a esta compuerta pues es la multiplicación. Y vimos que su tabla de verdad pues con dos entradas nos da 4 combinaciones y con que una de las entradas valga 0, la salida se hace 0. Únicamente la combinación 1, 1, que sería operación 1 por 1, pues nos va a dar un 1 a la salida. Ejercicio 2. ¿A qué operación booleana se refiere el enunciado? Cualquier entrada 1 produce una salida 1. Y pues vimos que esto corresponde a la compuerta OR, ¿sí? Cuya expresión matemática pues está definida por A más B, ¿sí? Y su tabla de verdad, vimos que solamente 0 más 0 pues nos va a dar 0. En los demás casos, 1 OR 0 nos va a dar 1, si ya sea 0 OR 1, 1 OR 0 y 1 OR 1 nos va a dar 1. Aquí es muy importante tomar en cuenta que no nos estamos refiriendo a la operación matemática 1 más 1, porque 1 más 1 sería 10. Sí, estamos aquí hablando de lógica booleana, donde 1 más 1 pues nos va a dar 1, o bien 1 OR 1 nos da 1. El ejercicio 3, ¿a qué operación booleana se refiere el enunciado? Solamente cuando todas las entradas son 0 producen una salida 0. Cuando todas las entradas son 0 nos va a producir una salida 0, pues también corresponde a la compuerta OR, ¿sí? Donde solamente cuando tenemos 0 más 0 nos va a dar 0. Con un 1 que tengamos en la entrada, nuestra salida se va a hacer verdadera o 1. Ejercicio 4. La salida es 1 solamente cuando todas las entradas son 1. ¿Sí? Y pues corresponde pues a la compuerta AND, ¿sí? Donde solamente cuando todas las entradas son 1 vamos a tener un 1 a la salida, que sería pues la última combinación, 1 por 1 nos va a dar 1. Ejercicio 5. La salida es siempre lo contrario de la entrada, ¿sí? Revisamos la compuerta NOT, ¿sí? Que si a la entrada tenemos 0, a la salida vamos a tener 1, y si tenemos un 1 a la entrada, a la salida vamos a tener un 0. Entonces vamos a terminar de ver algunos operadores lógicos, ¿sí? Ya vimos la AND, la OR y la NOT, ¿sí? Vamos a ver a continuación la compuerta NAND, ¿sí? La operación NAND es el negado de la salida de la operación AND, ¿sí? Va a equivaler a que tengamos una compuerta AND seguida a su salida de una compuerta NOT, ¿sí? Entonces, bueno, el símbolo de la compuerta NAND sí es o sea, es la compuerta AND y el circulito, que les había comentado que este circulito siempre va a significar negación, ¿sí? Entonces la expresión matemática que representa el funcionamiento de esta compuerta es A por B y todo negado, ¿sí? Esta línea sobre la expresión nos va a indicar que todo el resultado va a ser negado, A por B, todo negado, ¿sí? La operación NAND, ¿sí? Tiene otro equivalente. Lo vamos a ver más adelante en una sección que se llama Teoremas de Morgan. Pero bueno, tenemos aquí el equivalente. La compuerta NAND,
¿sí? Es el negado de las entradas de la operación OR, ¿sí? Es decir, si tomo dos entradas, las niego y les coloco la entrada negada a una compuerta OR, ¿sí? Va a resultar que es igual a tener A por B y negar todo, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a negada, ¿sí? Más B negada. Sí, aquí el hecho de que la negación esté únicamente sobre la variable no es lo mismo que decir A más B y todo negado, ¿no? Aquí se están negando primero las variables de entrada, ¿sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, A se niega, ¿sí? Y luego B se niega y entonces ahora sí entran a la compuerta OR. Esto es igual a tener A por B y toda la salida negada. Si la tabla de verdad de la compuerta NAND, pues es muy sencilla. Tenemos que 0 por 0 es 0, pero como estamos negando la salida, pues va a ser 1. 0 por 1 es 0, la estamos negando la salida, nos va a dar 1. 1 por 0, 0, negamos la salida, que sería 1. 1 por 1 nos da 1, pero estamos negando la salida, lo que nos daría un 0 a la salida. El circuito eléctrico equivalente, sí, pues ahora es colocar en el circuito de lógica de interruptores, 1 va a ser considerado como abierto y 0 va a ser considerado como interruptor cerrado, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que únicamente cuando uno de los dos esté en 0 o que los dos estén en 0 nos va a dar un 1 a la salida, ¿sí? El circuito integrado que contiene estas compuertas NAND es la 7400, ¿sí? Entonces recuerden que aquí tenemos el pin 1, pin 2, pin 3 que corresponde entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida, conexión de tierra, luego salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada y conexión a voltaje. Ahora, la compuerta NOR. La operación NOR es el negado de la salida de la operación OR, ¿sí? O sea, equivale a que tenemos nuestra compuerta OR normal y a la salida le conectamos una compuerta NOT, ¿sí? El símbolo de la compuerta NOR pues es el normal de la OR con el circulito al final que nos indica la negación, ¿sí? Y su expresión matemática es A más B y negamos todo el resultado, ¿sí? No es lo mismo que A negada más B negada, ¿sí? Es A más B y el resultado lo negamos. La operación NOR va a ser el negado de las entradas de la operación AND, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Estos dos circuitos son equivalentes, como les comenté, esto los vamos a ver un poco más adelante cuando veamos algo que se conoce como teoremas de Morgan, pero por el momento es importante saber que estas dos expresiones son equivalentes, ¿sí? Conectar las entradas, negarlas y después que sean estas las entradas de una compuerta AND, es decir, A negada por B negada. Y esto equivale a nuestra compuerta NOR que es A más B y todo el resultado negado. La tabla de verdad pues se parece mucho a la OR, solo que el resultado se niega. 0 más 0 es 0, pero la estamos negando en una NOR, sería 1. 0 más 1 es 1, sería 0 negada. 1 más 0 es 1, la negamos, nos da 0. Y 1 más 1 nos da 1 y lo negamos, nos da 0 a la salida, ¿sí? El circuito integrado que contiene las compuertas NOR es el 7402, ¿sí? Tenemos igual entrada, salida, salida, entrada, salida, salida, el pin de conexión a tierra, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida y el pin de conexión a voltaje. Ahora vamos a ver a qué se refiere la compuerta XOR, ¿sí? La compuerta XOR nos habla de una alternativa exclusiva, la opción entre dos cosas, una, otra, pero no ambas. La operación XOR va a producir un resultado 1 cuando tengamos un número impar de variables de entrada con valor de 1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo fácilmente podemos entender el funcionamiento de esta compuerta. Su símbolo es este que tenemos aquí, ¿sí? Van las dos entradas, una línea, después ya este se parece al símbolo de una compuerta OR, pero tenemos que agregar aquí esta línea, ¿sale? Y el símbolo pues va a ser A y un símbolo de más rodeado de un círculo B. Esto se conoce entonces A XOR B. Ahora, con lógica de interruptores,
¿sí? Con lógica de interruptores se refiere a este circuito eléctrico, ¿sí? Donde tenemos aquí pareciera como interconectados dos interruptores. Fíjense bien, si tenemos que en este caso A vale 0, estaríamos conectados en este punto, y B vale 0, estaríamos conectados en este punto. Para la primera combinación que tenemos 0, 0, si se dan cuenta, aquí viene la corriente de la batería, y ya aquí se termina, no hay continuidad. Por lo tanto, 0 XOR 0, pues nos va a dar 0. ¿Sí? Ahora 0 XOR 1, conectaríamos entonces este interruptor B aquí a la terminal 1. Por lo tanto, ya hay un camino de continuidad, ¿sí? Por lo tanto, el foquito encenderá, el foquito que representa nuestra salida, y tendríamos un 1 a la salida. Ahora, si conectamos A en 1, que sería en este punto, y B en 0, que es como se encuentra actualmente, también estaríamos cerrando el circuito. Y tendríamos que a la salida el foco encendería. Y si ambos están en 1, ¿sí? Pues no va a haber continuidad en el circuito, por lo tanto la salida va a ser 0. Ahora vimos en esta diapositiva anterior que dice, la operación XOR produce un resultado 1 cuando un número impar de variables de entrada valen 1, ¿sí? Aquí en la primera combinación 0, 0, pues no tenemos ningún 1, nuestra salida es 0. Aquí tenemos un 1 en esta combinación, un 1 es un número impar de unos, por lo tanto nuestra salida es 1. Lo mismo aquí con la combinación 1, 0, tenemos un 1 y ese 1 pues es impar. Aquí tenemos dos unos, 2 es par, por lo tanto la salida va a ser 0. Entonces, siempre que tengamos un número impar de unos, vamos a tener un 1 en la salida. Esto lo podemos, por ejemplo, extender a una XOR de 3 entradas. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener unos? Bueno, aquí tenemos un 1, que es un número impar, ¿sí? En la siguiente combinación, 0, 1, 0, también tenemos un solo 1. En la siguiente combinación es 0, 1, 1, tenemos dos unos, por lo tanto ahí no vamos a tener 1, ¿sí? Hasta el 4 binario, ¿sí? El 4 binario, que tiene solamente un 1, que es un número impar, y de ahí hasta la combinación el 7 binario, que tenemos 3 unos, corresponde a un número impar de unos, y los demás pues serían 0. ¿Sí? Aquí tenemos dos unos, por lo tanto es 0. Aquí tenemos otra vez dos unos, dos unos. Entonces, así lo podemos extender a n variables, en este caso hasta 4 variables, sin tener que hacer el circuito eléctrico equivalente. Si podemos deducir en qué puntos vamos a tener un 1, que va a ser en el 1 binario, en el 2 binario, en el 4 binario, en el 7 binario, en el 8 binario. Aquí tenemos 3 unos, en el 11, en el 13, en el 14. En el 15 no, porque tenemos 4 unos y 4 es número par. Sí, el circuito integrado que va a contener las compuertas XOR es el 74LS86, ¿sí? Contiene 4 compuertas internas, ¿sí? La compuerta XNOR pues es el negado de la salida de la operación XOR, ¿sale? Vamos a tener nuestras dos entradas, ¿sí? Y la salida pues va a estar negada, ¿sí? Y el símbolo pues va a ser A XOR, la expresión matemática, perdón, A XOR B y todo negado. Y lo único que tenemos que hacer pues es negar, ¿no? 0 XOR 0 habíamos visto que nos daba 0, en este caso pues va a valer 1. 0 XOR 1, que es un 1 impar, nos va a dar un 1, aquí sería 0. El siguiente caso es lo mismo. Aquí en la tercera combinación tenemos dos unos, que sería 1 XOR 1. Habíamos visto que nos daba 0, en este caso nos estaría dando 1. Sí, entonces aquí ya tenemos nuestras 6 compuertas básicas, ¿sí? A partir de las cuales pues ya podemos armar cualquier tipo de circuito, ¿sí? Vimos que con la compuerta AND únicamente cuando todos los términos valen 1 vamos a tener un 1 a la salida, ¿sí? La compuerta OR vimos que con un 1 que tengamos vamos a tener unos a la salida, solamente cuando todas las entradas son 0 vamos a tener 0 a la salida, ¿sí? La XOR, sí, considerando estas 3 variables de entrada, pues cuando tengamos un número impar de unos, ¿sí? Que sería en este caso, en el 2, en el 4 y en el 7.
¿sí? Y la NAND, pues va a ser la negada de la primera columna, ¿sí? La XNOR, la NOR, la negada de la OR, y la XNOR, pues la negada de la XOR. ¿Sí? Son complementarias. Se dice que son complementarias cuando los ceros cambian por unos y los unos cambian por cero. ¿Sí? Bueno, para esta sesión grabada vamos a dejar hasta aquí el tema. En la siguiente clase empezaremos a ver algunos principios de lógica booleana y daremos un repaso muy general a estos temas. De todos modos, en la plataforma de Teams van a tener esta presentación para que puedan ustedes revisarla las veces que lo crean necesario. Muchas gracias, chicos. Bonita tarde.